Muy bien, ya estamos grabando. Entonces, empecemos. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según donde estemos. Esta, como ustedes saben, es la última semana del primer módulo, que fue el de Teoría y Práctica de las Humanidades Digitales, que es un módulo introductorio en nuestra diplomatura. Lo que buscamos hacer en este módulo es, como ustedes saben, o intuyen, investigar, empezar a usar herramientas que ustedes van a ver luego en algún punto en los próximos módulos, pero con una curva de aprendizaje más alta. Algunas veces teniendo que usar lenguajes de marcado, otras veces trabajando con programas específicos y otras veces trabajando directamente con código. Entonces, este módulo, como les decía, tiene esta misión de sensibilizarlos también en lo que es la teoría de las humanidades digitales. Una cuestión que me gustaría dejar aquí resaltada es que hacer humanidades digitales no es usar herramientas, es pensar cómo usar la tecnología digital, computacional, para investigar, para enseñar, pero pensar también el por qué, el cómo y el para qué. Aquí, por eso, siempre, digamos, este último encuentro lo pienso dedicado a tratar de comunicarles al menos mi experiencia en la realización de proyectos de humanidades digitales. No obstante, decirles que no hay una fórmula mágica para hacer un proyecto de humanidades digitales. Esto me gustaría dejarlo en claro. Hace unos días está circulando un documento por aquí y por allá que se llama Cómo hacer un laboratorio, un proyecto de humanidades digitales. Y la verdad es que eso sería magnífico si hubiese una fórmula mágica que en un 2-3 salió un proyecto. Eso no es así. Los proyectos dependen de los equipos, del contexto en el que nos insertamos, del tiempo. Así que de eso me gustaría un poquitito hablar hoy en este encuentro. Y además dejar claro dos cositas que están en el plan de estudios, lo mencionamos en el foro, pero por las dudas lo vuelvo a decir aquí antes de que empecemos, digamos, esta última tutoría, esta última clase. Todos los módulos tienen 4 unidades. En esas 4 unidades ustedes van trabajando, van haciendo un ejercicio semanal y luego hay una semana que queda libre entre un módulo y otro, más que nada porque no, digamos, todos podemos estar al mismo tiempo trabajando en la diplomatura. Yo sé muy bien que hay gente que está trabajando, además de cursando esta diplomatura o estudiando. Entonces la idea es dejar esa semana para quienes van más rezagados o rezagadas, tengan preguntas para el docente. Es un buen momento en todos los casos, no solo en este módulo, para que ustedes vayan hablando por mensaje individual, si quieren, con los docentes o en el mismo foro, entre ustedes también. Así que aprovechen esa semana y además en esa semana tienen tiempo para hacer, digamos, lo que se llama el ejercicio final del módulo. Para aprobar esta diplomatura, o sea, para lograr un certificado, ustedes necesitan al menos tener aprobados 3 ejercicios finales de la diplomatura. Lo dejo dicho porque está bien que, digamos, si, no sé, si alguno o alguna tiene un problema para terminar el ejercicio final de este módulo, sepa que, bueno, todavía le quedan posibilidades de hacer los siguientes. Pero mi consejo es que no se dejen estar. Lo mejor es hacer todos los ejercicios finales, ir aprendiendo, ir preguntando. Como les decía, tomarse esa semanita para aprovecharla, para hablar con los y las docentes de la diplomatura. Así que les deseo buena suerte con eso. Sepan que después de esta clase, muy probablemente mañana por la mañana, ya subiré la consigna del ejercicio final de mi módulo y que saben muy bien que me pueden escribir a través del foro, a través del mensaje directo en el campus, y si por alguna razón eso no llegara a funcionar, ya no creo porque todo está funcionando muy bien en el campus, pero me pueden escribir a mi correo electrónico que está también en la página de la diplomatura. Así que tenemos múltiples vías para
para poder seguir charlando. Sepan también que dejo abierto este espacio de los Padlets. A mí Padlet es una herramienta que me gusta mucho, es una herramienta muy simple, que se pueden beber en páginas web, que se puede compartir en redes sociales. Es muy lindo a veces recibir feedback también de gente que lee los distintos comentarios. Yo los y las invito a que dejen sus nombres en los comentarios en el Padlet. Es una invitación. Suelo compartir luego como les decía, estos comentarios en la página web de nuestro laboratorio o por redes sociales. Creo que es un lindo espacio para expresarse, pero es absolutamente voluntario. Así que, bien, ya les he comentado todas estas cuestiones. Ahora sí, voy a minimizar la pantalla y vamos a empezar a ver el tema que nos convoca en este último encuentro. Como ustedes han visto, los encuentros de este primer módulo no han sido tan regulares, en primer lugar porque, bueno, la primera semana siempre ustedes se están adaptando a la diplomatura, todos nos teníamos que adaptar al campus, luego tuvimos aquí un feriado, luego tuvimos el encuentro con Susana Yes y luego esta clase. Van a seguir teniendo encuentros con humanistas digitales en todos los meses, pero las otras tutorías, también acompañando la curva de aprendizaje, ya van a tener más regularidad. Así que estén atentos y atentas también a lo que se suba luego, ¿no? No solo a estar presentes si pueden, pero también a poder prestar atención a las grabaciones de estos encuentros tutorías de los jueves a las 5 p.m. Argentina, que luego subiremos al campus. Las diapositivas de esta presentación están en inglés porque las estoy reaprovechando de una presentación que di hace muy poco. No obstante, no voy a hablar en inglés, sino que las voy a comentar en español, pero me parecía interesante reusarlas para esta ocasión y comentarles cómo empezar un proyecto de humanidades digitales y lo que es, digamos, el manejo, la gestión de un proyecto y de los datos de un proyecto de investigación en humanidades digitales. Empezar un proyecto de humanidades digitales nos vuelve a poner en este lugar de la encrucijada. Como vimos en la primera unidad, hacer humanidades digitales es siempre estar en un lugar interseccional, ¿no? En este lugar de cruce donde no hay una sola disciplina, digamos, que sea la más importante o la reinante, sino que tenemos un mosaico, ¿no?, de disciplinas que pueden ser, digamos, la literatura, las artes, las ciencias sociales, la historia, cualquier disciplina, digamos, que pueda pasar por el tamiz de las humanidades, las artes, ¿no? Como les decía, ¿no?, tamizadas por un abordaje computacional que puede ser, digamos, del campo heredado, del campo de la informática, de las ciencias de la información, etc. Esto hace que muchas veces la organización del proyecto pierda a veces cierto orden, ¿no? Y tengamos también que tomar, digamos, formar equipos que sean múltiples. Rara vez un proyecto puede ser empezado de principio a fin, ¿no? O sea, desde el plan, la propuesta, el armado, la gestión y el cierre, como nos muestra aquí, digamos, esta imagen, por una sola persona. Porque hay muchísimas fases y hay muchísimas operaciones que los y las humanistas digitales en un proyecto de investigación solos no van a poder realizar. También esto depende mucho de la escala que se busque en el proyecto. Uno puede pensar, bueno, hago una brevísima edición, ¿no?, digital, por ejemplo, en 5 años de una obra específica, ¿no?, como es una típica tesis doctoral de las humanidades digitales, o un trabajo sobre un corpus específico haciendo minería de texto, haciendo estilometría. Pero evidentemente, digamos, la cantidad va a acompañar al tiempo y a la cantidad de personas que estén trabajando en el proyecto. De ahí que uno de los tópicos en los últimos años que a mí me parece muy interesante es el de
la incertidumbre en las humanidades digitales. De hecho, bueno, este es el link, después les voy a dejar las diapositivas que acompañan esta clase. Este es el, como les decía, el link a un volumen especial que sacó la revista Informatics, que se llama Uncertainty in Digital Humanities. Bien, o sea, va directamente al tópico, ¿no? Cómo esta cuestión de empezar un proyecto de humanidades digitales, que uno a lo mejor tiene una cierta hipótesis, para el empezar a trabajarla con determinadas herramientas, la hipótesis se mueve o se presentan dificultades y a lo mejor ahí hay que, digamos, en algún punto torcer el rumbo del proyecto, saber si continuar, si tomar otro camino, cerrarlo, etc. Es un lindo volumen ese. Antes de empezar un proyecto, ¿en qué deberíamos pensar cuando estamos pensando un proyecto de humanidades digitales? Primero y principal, ¿cuáles son nuestros objetivos? Creo que eso es una cuestión principal. Los objetivos y qué problemas se está tratando de solucionar o qué hipótesis se está tratando de resolver nuestro proyecto. ¿Por qué estamos haciendo este proyecto? ¿Y qué podríamos hacer con los recursos que tenemos? ¿No? Que esto me parece muy importante. Salir a copiar proyectos de investigación no tiene sentido. Sí hay que ver a quién le estamos hablando. Ver un poco también las necesidades que hay en nuestra comunidad para empezar proyectos de humanidades digitales. Y una cuestión que me parece muy importante. Si no tuviéramos financiamiento, ¿no? Posibilidad de financiación para el proyecto de humanidades digitales, ¿con qué recursos podríamos contar para empezar? Creo que esto es algo importantísimo porque algo que pasa en los proyectos de humanidades digitales es que cuando el proyecto se termina, muchas veces seguimos necesitando una mínima financiación, a veces para pagar servidores, para pagar actualización de programas, etc. Entonces, eso es algo que hay que pensar antes de empezar. ¿Qué recursos tengo para empezar que no dependan del dinero? Y si voy a tener poco dinero para financiar el proyecto, elegir recursos que no impliquen gastos que superen a lo mejor el tiempo que vamos a estar trabajando en el proyecto. Y luego pensar, y esto también es muy variable, en oportunidades para encontrar financiación. Muchas veces hay oportunidades fuera de nuestra región, en Estados Unidos, en Europa. Esto cada vez es menor, así que es una cuestión que dejo un poco de lado. Sí, hacer la salvedad que lamentablemente, por ejemplo, para la región latinoamericana, las posibilidades de financiar proyectos específicos de humanidades digitales son mucho más limitadas, como todos sabemos, que por ejemplo en los Estados Unidos, donde hay una agencia que financia proyectos de humanidades, que es la National Endowment for the Humanities, que viene desde hace más de 25 años financiando este tipo de proyectos, o en Europa, por ejemplo, las becas Horizonte 2020, 2030 Hora, ¿no? Que reciben este tipo de iniciativas y dan muy buenas sumas de dinero para este tipo de investigación. Y aquí también hacer la salvedad, ¿no? ¿En qué momento de la carrera estamos a la hora de empezar un proyecto? Si el proyecto va a ser un proyecto como estudiantes de grado o como estudiantes de posgrado, creo que lo que hay que pensar son proyectos a menor escala, menor tiempo, menor, si se quiere, muchas veces menor corpus o menor, digamos, actividades, ¿no? O prácticas digitales sobre ese corpus. Piensen que un corpus en humanidades digitales, para que nos sirva para trabajar, no puede ser un corpus desorganizado, ¿no? Si se trata de textos, necesitamos textos que tengan una buena digitalización, los que después les podamos pasar un OCR para poder limpiar ese texto. Una vez los textos limpios, lo ideal es tenerlos en versiones de texto plano, en TXT. Lo ideal también es tenerlos de una forma interoperable. Para eso la Text Encoding Initiative, la TEI, suele ser el lenguaje de marcado, digamos, elegido para hacer de nuestros textos elementos interoperables. Luego también, digamos,
con posibilidad de ser minados, estudiados, buscables, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones hay que pensarlas porque antes de que empiece el proyecto necesitamos tener ese corpus limpio, ¿no? No nos vale un grupo de PDFs, ¿no?, sobre los cuales trabajar. Esto es importante, es muy importante. La calidad de los textos o de las imágenes, también estar seguros si esos textos luego se van a poder mostrar, si no hay problemas de copyright, con qué licencias se pueden mostrar. Todas estas cuestiones son muy importantes. Y también estar seguros si nuestras instituciones nos van a apoyar con soporte técnico, con software, con hardware, porque de ahí también lo que decíamos, ¿no? Pensar la dimensión del proyecto, el tiempo, si tenemos deadlines. También ir, digamos, preguntando a nuestro equipo, ¿no? No estamos solos, entonces lo ideal es que todos puedan cumplir con esos plazos de trabajo. Y sí, como decíamos en un principio, bueno, pensar bien cuáles son nuestros entregables, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Desde mí, y esto lo vamos a ver más adelante, desde mi punto de vista, un proyecto de humanidades digitales tiene que evitar siempre ser demasiado ambicioso, ¿no? Hay un punto donde es mejor hacer planes más a corto plazo, que se puedan hacer, que se puedan ir revisando, que esto del think big, ¿no? Creo que esas big digital humanities están demasiado pensadas para no ser realizadas por humanistas, sino por informáticos que estén en una biblioteca, etcétera. Pero no es ese nuestro caso, nosotros somos humanistas digitales. Les recomiendo siempre, y esto lo vamos a ver después, entre muchas cosas, ir haciendo planes detallados, saber bien cuáles son los roles y las responsabilidades de cada uno en el proyecto, contar con un código de ética para el proyecto. Cada vez más, al trabajar con datos humanos y con la cantidad de datos humanos en la web, es cada vez más importante pensar con cómo estamos trabajando los datos, ¿no? No todos los datos son plausibles de ser trabajados, mostrados. Creo que en eso hay que siempre tener un cuidado, digamos, grande a la hora de trabajar en las humanidades. Y como les decía, bueno, pensar con qué recursos trabajamos, tiempo, entregables, qué problemas podemos llegar a encontrarnos, cuáles son los riesgos, ¿sí? Y también pensar si alguien nos va a evaluar, ¿no? Creo que hay proyectos y proyectos. Hay proyectos en los que las instituciones no hacen una evaluación muy estricta, otros en las que sí. Entonces, insisto, de ahí es importante no ser demasiado ambiciosos. Sobre el plan de comunicación, esto es una cuestión que hace a los proyectos más grandes, ¿no? Muchos proyectos en humanidades digitales hoy en día incorporan lo que es el project manager, un manager para el proyecto, un gestor, ¿no? Que es otro rol. Yo todavía dudo, ¿no?, de esos grandes proyectos, me cuesta bastante pensarlos, ya que en Latinoamérica solemos trabajar a menor escala, pero sí, por ejemplo, que un project manager, un gestor de proyectos, trabaje en un plan de comunicación, en un buen uso de redes sociales para poder comunicar el proyecto en distintas publicaciones, suele ser, de hecho, para mí, una ventaja, ¿no?, poder comunicarlo, porque, y como la mayoría de ustedes saben, creo que la ciencia abierta, los digamos, objetivos de la ciencia abierta son muy importantes, no solo para las humanidades, para todas las ciencias en general. Hoy, abrir el conocimiento, usar la tecnología digital para la apertura del conocimiento es algo fundamental. Entonces, cuanto mejor puedan ser nuestros datos exhibidos, reusados, almacenados, preservados, y no solamente, digamos, los resultados de un proyecto que pueden ofrecerse, por ejemplo, a través de un sitio web o en artículos, capítulos de libro, etcétera. Todo eso es muy válido hoy a la hora de hacer humanidades digitales. Entonces aquí me meto en algo que así me interesa mucho, que son los recursos. Y después los invito a que vuelvan sobre estas diapositivas y si no los conocen, vayan mirando un poquitito todo este tipo de recursos que les dejo aquí. En primer lugar, una cosa muy importante es que todos los miembros del proyecto de investigación tengan un perfil digital académico. Hoy en día
ORCID es el lugar, creo yo, más adecuado para esto. No sé si todos tienen aquí y todas un perfil en ORCID, y si no, lo se puede crear automáticamente, es gratuito, se hacen 3 pasos. Y lo que hace ORCID es, por ejemplo, dejarnos poner a mano, o si estos datos están en algún sitio en nuestra universidad ya recogidos, datos sobre dónde trabajamos o dónde hemos trabajado, datos sobre nuestras publicaciones. Si hemos publicado en alguna revista, ORCID va a, digamos, en algún punto levantar todo artículo de investigación que tenga un link o un DOI. Es plausible de ser recogido, cosechado por ORCID. Muy importante, aunque no haya ninguna publicación, nada, que todos tengan una identidad digital, porque eso después va a ser importante para la visibilidad del proyecto. Luego, para comunicarse, como todos sabemos, los emails se acumulan, se pierden. Mucha gente habla por WhatsApp en los proyectos, de hecho en el laboratorio lo hacemos mucho, pero lo ideal es tener, digamos, estos espacios, estos entornos de comunicación. Slack y Trello son, digamos, unos entornos interesantes para llevar diálogos o tareas al día. El único problema que tienen es que son de pago, entonces muchas veces cuando nos pasamos del uso que le estamos dando en cantidad de datos, de tiempo, etcétera, nos piden una licencia. Mattermost, los y las invito a que lo investiguen, es la opción gratuita y abierta, ¿no?, de estos entornos de organización y comunicación para proyectos. Me parecen muy interesantes para ir organizando las tareas, para no perder, digamos, el hilo de lo que se hace. Y, bueno, recursos para, digamos, almacenar nuestros documentos, algunos muy conocidos, como todos los drives que ya conocemos. Otros, GitHub, GitLab, para mí, muy superiores en algún punto. Los drives son interesantes, son importantes muchas veces para, digamos, almacenar el material y tenerlos de primera mano, pero la posibilidad que nos da GitHub y GitLab es tener, digamos, este control de versiones de los documentos y la posibilidad luego, por ejemplo, de relacionar estos repositorios con otros repositorios, por ejemplo, como Zenodo, donde podemos almacenar artículos. Me parece que son 2 opciones que van de la mano, los drives con los GitLab y GitHub. Preferiblemente GitHub, GitLab en los últimos tiempos se ha vuelto un software de pago que ya no es, digamos, no es abierto y gratuito. En algún punto, y si van a hacer un proyecto muy extenso y a largo plazo, crear un plan de gestión de datos es importante. Hoy en día, en algunos países, ya para todos los proyectos de investigación se piden planes de gestión de datos. Casi todos están basados en esta herramienta que se llama GMP Tool. Pueden ver algunos ejemplos que les he dejado. Y también, y preferiblemente a los drives, etcétera, a mí me gusta mucho, se los he dejado acá para que lo investiguen, el Open Science Framework, que es un OSF, son las siglas OSF. A mí es un entorno que me gusta mucho. Es un entorno que permite crear un proyecto y allí almacenar y preservar sets de datos, imágenes, documentos, toma documentos directamente de Google Drive. Es un entorno bien interesante para gestionar un proyecto de investigación. También permite, digamos, tomar los datos de GitHub. Entonces, tener un GitHub, un Google Drive y un Open Science Framework, a mí es una forma de trabajo que me parece muy completa y permite tener control sobre los datos, preservar, almacenar. Es un triángulo que al menos para mí me resulta muy provechoso, ¿no? Aquí está un poquitito más explicado lo que les estaba comentando, pero muy importante en un proyecto de humanidades digitales el almacenamiento y la preservación a largo plazo, y que
estos set de datos, imágenes, textos, código, no estén solamente en el disco duro local de una de las personas del proyecto, porque como todos sabemos, alguien se puede ir del proyecto, pueden suceder muchas cosas en esta vida, y a veces pasa que una persona se va y se lleva la mayor parte de las cosas, no se encuentran a veces los documentos, no se saben dónde quedaron, dónde está el código, dónde están los datos. Entonces, tener repositorios, digamos, compartidos, donde todos los miembros tengan acceso, donde se puedan guardar además las distintas versiones de documentos, textos, etcétera, es muy importante. Eso hace a la organización, al orden del proyecto y, digamos, a su buen decurso, ¿no? Y esta diapositiva, tómenla como una tontera, pero por favor, tengan un sistema para nombrar los documentos que almacenan. A veces uno guarda los documentos y pone Jimena 1 y el otro le pone texto digital 1, ¿no? Entonces llega un momento en el que estamos todos trabajando sobre, por ejemplo, las páginas de un libro que estamos codificando y cada uno lo nombró de una manera distinta. Ese material luego es muy difícil de organizar. Una buena forma y consistente son, digamos, la forma más transparente de nombrar documentos o en un proyecto, ¿no? Si están trabajando, por ejemplo, como en el caso que aquí traemos, ¿no? Una obra de Charles Dickens, bueno, ponerle Dickens, 01, la primera página, 02, etcétera, sería una forma clara. Pero consensúen estas cuestiones con el equipo, porque esto trae problemas luego a la hora de hacer transformaciones, una mayúscula, una minúscula, un cero que no está, un guión bajo que no está, todo eso es problemático. Entonces necesitamos una forma consistente y transparente de nombrar nuestros documentos. No se olviden de eso, de la organización en carpetas y de una forma consistente de nombrar siempre los documentos en los cuales estamos trabajando. Todo esto para, digamos, lo que no se ve del proyecto, ¿no? Digamos, el background del proyecto, el backstage, mejor dicho, disculpen. Pero ¿qué pasa con cuando queremos mostrar el proyecto, ponerlo en línea? Bueno, hay muchísimas formas de hacer esto, no hay una única, por eso no hay una sola forma de hacer un proyecto de humanidades digitales, sépanlo. Un proyecto puede usar un CMS comercial, como son los que nos ofrece WordPress o Meca, para, por ejemplo, colecciones y archivos, o Drupal, que son CMS que nos permiten, cuando ya tenemos nuestros datos estructurados, piensen, por ejemplo, la edición de un texto, digitalizaciones, ser organizados, mostrados en un entorno donde un usuario puede llegar y encontrar, digamos, todos estos recursos organizados para luego ser, digamos, consultados. ¿Qué es importante? Bueno, siempre usar etiquetas, tags para organizar la información, taxonomías. Pero bueno, esta no es la única forma. Un pro de usar CMS, entornos comerciales, es que suelen ser de uso algunos bastante simples, como WordPress. La mayoría tienen tutoriales online, entonces uno puede encontrar soluciones rápidamente a problemas que se pueden presentar a la hora de trabajar. La mayoría no necesita conocimientos del lenguaje de marcado para hacer trabajos simples de edición, no se necesita ser un experto en HTML o en CSS para trabajar. Digamos, las cosas que no son tan buenas son que, bueno, a veces no suelen ser demasiado interoperables. Son casi siempre proyectos que en algún punto van a necesitar, o entornos que en algún punto van a necesitar de espacio en servidor, entonces sí necesitamos pensar en que vamos a necesitar, digamos, tener un lugar donde alojar esa base de datos del proyecto, así que ahí vamos a tener que pensar en un estipendio. Una solución para estas cuestiones, como algunos y algunas de ustedes saben que han tomado
cursos con nosotros en otras ocasiones, es el de los entornos de sitios estáticos, ¿no? Trabajados con lo que se suele llamar minimal computing, cuya traducción al español no es computación mínima, porque todos y todas que han estado trabajando con nosotras en minimal computing saben bien que nada es mínimo y que hay una curva de aprendizaje bastante alta, pero sí nos permiten una gestión de los datos, un almacenamiento, una cercanía con los datos mucho mayor, la posibilidad también de tener nuestro propio repositorio gratuito, sin necesidad de tener que pensar en repositorios pagos o en entornos que también, digamos, necesiten de financiación o de espacio en servidor. Entonces, nada es perfecto, todas las opciones me parece que son válidas, ninguna va a, digamos, a hacer la fórmula mágica. Sí me parece que tenemos que elegir dependiendo de los recursos que tenemos, lo que queremos hacer, la cantidad de textos, cuán ambicioso queremos que sea el proyecto, etc. Entonces, como siempre, lo que yo les recomiendo es pensar en grande, pero empezar en pequeño, ¿no? Esto de los que dicen los americanos, think big but start small, ¿no? Empezar el proyecto como si fuera una prueba, ¿no? Tomarnos un tiempo para trabajar un test, para estar en versión beta. Y ver cómo funciona el proyecto en esa etapa beta. Ver qué tal funciona el equipo, ver qué tal funcionan las tecnologías que elegimos. Y de ahí empezar, digamos, a lo que es el progreso, a escalar el proyecto, ¿no? En muchos casos, en algunas universidades, principalmente en los Estados Unidos, hay lo que llaman small grants, pequeñas becas para proyectos, entonces esto nos permite ir escalando. En Latinoamérica a veces esto es bastante más difícil, así que se va escalando a veces sin dinero hasta que uno consigue a lo mejor algún proyecto de investigación o alguna financiación específica. Pero sí me gustaría dejar en claro que es todo un trabajo con datos, pero que también es importante que tengamos en cuenta hoy día que trabajar con datos, curar datos, es una actividad de investigación académica. Entonces, me parece muy importante empezar a poner estas cuestiones también de manifiesto en nuestras distintas universidades, pedir proyectos donde aparezca la palabra humanidades digitales, ¿no? Pensar que los proyectos de investigación ya no solo interviene la cuestión sobre el estudio de las humanidades desde el pensamiento crítico, pero sí es de este lugar de investigación, de curaduría, de preguntas sobre los datos, que es lo que nosotros hacemos. Y siempre, siempre piensen que muchas veces es mejor cerrar un proyecto si es que no funciona y volver a empezar que quedarnos dando vueltas sobre, digamos, un proyecto que vemos que a lo mejor la tecnología nos falló o que la hipótesis nos ha dejado en otro lado. Tengan en cuenta todas esas cuestiones. También pensar muy bien si los datos sobre los que quieren trabajar, como les decía, están accesibles, son reusables, serán luego mostrables. ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Cuánta gente en el equipo? ¿Cuánto dinero? Me parece que es muy importante. Algunas lecciones aprendidas, como les decía, no sean muy ambiciosos, planifiquen. Sepan bien qué sabe cada uno en el equipo. A veces tenemos equipos que pueden ser más o menos informáticos, eso no es un problema. Acá no estamos para ser informáticos, estamos para ser humanistas. Pero sí es importante, me parece, pensar qué rol va a tener cada uno, si hay un rol más relacionado, digamos, con la minería de datos o más relacionado con la actividad crítica. Planifiquen actividades cortas, digamos, no dejen al equipo trabajando por meses en una sola actividad, sino que a lo mejor hacer algo más breve, con más seguimiento, es mucho mejor para ir haciendo llamadas, para ir encontrándose, para ir haciendo pequeñas actividades. Como siempre, mi recomendación es que cuanto más abierto el proyecto, mejor, va a tener más visibilidad, va a ser mejor para ustedes, van a ser más reusables. Y muy importante, publicar sobre el proyecto. A veces lo que sucede en los proyectos de investigación en humanidades digitales es que nos quedamos sin tiempo
para publicar. Y más tarde o más temprano, de esas publicaciones, quienes están aprendiendo sobre humanidades digitales van a aprender de nosotros. Para ponerles un par de ejemplos e ir ya cerrando, me gustaba traerles aquí distintos proyectos sobre los que hemos trabajado en los últimos aproximadamente 3 o 4 años. Y van a ver ustedes que son muy diferentes. Este primer proyecto, que lo empezamos en el año 2020, que se llama Narrativas Digitales de la COVID-19, como ustedes verán, estaba muy pensado dentro de, digamos, las necesidades de investigar sobre la pandemia. Fueron proyectos que, como en muchos países, surgieron para financiar proyectos muy breves para estudiar cuestiones relacionadas con el COVID-19. Hubo proyectos que surgieron desde el área de la medicina y que se financiaron hasta proyectos del área de las humanidades. Este fue un proyecto que desde CONICET realizamos con la Universidad de Miami y fue un proyecto que terminó siendo muy informático, demasiado para mi gusto. Nuestro objetivo era minar Twitter, pensar Twitter como una gran narrativa sobre la pandemia. ¿Y qué decían los ciudadanos o los políticos o los artistas sobre la pandemia en Twitter, ¿no? Entonces empezamos haciendo un trabajo primero bastante intuitivo, con algunas herramientas que ustedes vieron aquí también en la diplomatura, como Voyant Tools. Voyant ha demostrado trabajar también, ser muy interesante para trabajar a la hora de minar Twitter, si podemos descargarnos todos los tweets en un TXT, el corpus de tweets que queremos, digamos, minar. Pero en algún punto nos pusimos ambiciosos, había un muy buen informático en el proyecto, una lingüista computacional, así que nos sirvió también para incorporar otro tipo de trabajo con, por ejemplo, elementos que no habíamos trabajado hasta el momento, como por ejemplo las Jupyter Notebooks, que son unas notebooks que ustedes también van a usar aquí en la diplomatura, que permiten, digamos, trabajar con código. Terminó siendo, como les decía, un proyecto muy informático, muy técnico, aprendimos mucho, usamos muchas herramientas que les estoy sugiriendo aquí, como GitHub, como Zenodo, para almacenar datos y artículos propios. Pero tuvimos que cortarlo porque evidentemente era un proyecto que podría durar toda la vida. De hecho, si ustedes entran al sitio web del proyecto, el proyecto muestra sus datos y ustedes pueden volver a minar los datos de 2020 y 2021. Pero evidentemente al cortarse la financiación, Miami ya no nos seguía financiando la posibilidad de trabajar con la API de Twitter para seguir minando tweets, así que evidentemente eso tuvo que cerrarse de esa forma, pero las herramientas desarrolladas están en abierto. Entonces llegamos a ese lugar intermedio entre un proyecto que tiene que detenerse, pero los recursos, las herramientas que deja, esperemos no para una próxima pandemia, pero sí para que quien quiera minar Twitter tenga elementos a mano. Otro proyecto que en algún punto también utiliza, digamos, los repositorios, herramientas que ya les he mostrado, pero en algún punto es un proyecto que apela más a una construcción de comunidad. Es este del cual Gabriel Calarco les va a hablar en el módulo 2 de la diplomatura, que es un hub, un sitio web donde almacenamos materiales sobre la Text Encoding Initiative, la TEI en español. El proyecto se llama TT Hub. Y lo que, digamos, el objetivo de este proyecto es, como les decía, ofrecerles materiales, tanto textos ya marcados para que ustedes puedan usar como ejemplos en sus proyectos de investigación, artículos, listas de proyectos que usan la Text Encoding Initiative, etcétera. Y es un proyecto que empezó sin dinero. Aquí un poco para traer esto de, bueno, ¿qué recursos tengo para empezar, no? Empezó siendo un simple sitio, digamos, en Zotero, donde almacenábamos este tipo de material, otro repositorio sobre textos publicados
sobre TEI en español que teníamos en Zenodo. Y de ahí empezamos a armar el entorno usando un CMS comercial como es WordPress. Luego conseguimos algo de financiación y ahí es donde empezamos, digamos, a escalar un poquitito más en el proyecto, a traer otras herramientas para hacer un tutorial de TEI que también está accesible desde el sitio web y que pronto ofreceremos también en una versión más interactiva. Pero bueno, he aquí el ejemplo de un proyecto que empezó sin dinero, con una infraestructura de colaboración como WordPress, un poco más, digamos, no muy ambiciosa, y que luego fue creciendo y transformándose en un proyecto, digamos, más de tipo colaborativo, pero con una cierta financiación. Ustedes pueden después volver sobre las diapositivas y ver un poquitito más qué hay ahí. Y luego lo que yo llamo los proyectos de comunidad, ¿no? Por ejemplo, en la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, en este momento tenemos 2 proyectos en los cuales no hay ni va a haber financiación, son de participación voluntaria, completamente voluntaria, puede participar cualquiera, si alguien en esta diplomatura quiere participar, está más que invitado, los materiales siempre los ponemos en abierto, ofrecidos a la comunidad. Uno es el podcast 5 preguntas a humanistas digitales, que está accesible desde múltiples servicios de podcast y también desde YouTube, donde lo que ofrecemos es un taller para hacer podcast y esa persona entrevista a un humanista digital o una humanista digital que quiera conocer y le hace 5 preguntas que están previamente pautadas, ¿no?, en el podcast. Al haber tomado el taller, esa persona, ese voluntario, luego debe transformar esa grabación en formato podcast y después la subimos al sitio de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, aahd.net.ar, dando crédito, por supuesto, al entrevistador y al entrevistado o entrevistada. Este es un proyecto de construcción de comunidad también para conocer qué se está haciendo en el ámbito de las humanidades digitales. Y después, el otro proyecto que tenemos es lo que llamamos la incubadora de revistas. Empezamos una revista de humanidades digitales en la asociación, donde también lo que hacemos es ofrecer a los y las voluntarias un espacio de aprendizaje para usar el entorno OJS, Open Journal Systems, y para invitarlos también a hacer trabajos editoriales, de armado de la revista, o a trabajar, ofrecerse como revisores, ¿no? Entonces, este también es un trabajo voluntario sobre humanidades digitales, donde, bueno, la escala, digamos, de contenido no es tan alta, pero sí implica esta cuestión de, bueno, conocer qué están haciendo otros, trabajar en el ámbito de la publicación científica, que en algún punto tiene muchas zonas en contacto con las humanidades digitales. Les dejo aquí bastantes más proyectos para que ustedes puedan seguir viendo un poquitito de qué se trata. Algunos del laboratorio de CONICET, de CAICIT de CONICET, otros proyectos que para mí también son interesantes por las tecnologías que están manejando. Algo más sobre esto que hemos dado en llamar Minimal Computing para que investiguen por si les interesa. Y también algo más de bibliografía sobre cómo empezar proyectos de humanidades digitales. Lamentablemente la mayor parte de esta bibliografía está en inglés todavía, pero es una bibliografía, digamos, de nivel, recomendada. Me parece que si quieren en algún momento volver sobre ella, también son buenos recursos para completar esta clase. Y con esto me despido de la presentación. Y ahora sí, no sé si quienes están aquí en la sala quieren decir algo, agregar algo, contar algo. Teresa o Alan, ¿alguna pregunta? Hola, buen día. Sí, sí tengo una duda. Uh-huh. Este, ¿Cuáles son como las diferencias de trabajar en un proyecto de humanidades digitales como con el apoyo de un centro de investigación, de un lab, a hacerlo como de forma independiente? Y eso nuevamente depende de qué consideres vos por laboratorio.
Nosotros en el CONICET tenemos un laboratorio de humanidades digitales donde no hay un equipo de trabajo gigante, sino que es un equipo de trabajo digamos, el que está constantemente trabajando, de un grupo más reducido de personas, pero sí tenemos muchos colaboradores externos. Entonces, el trabajo se va estableciendo en la medida que hay manos humanas para hacerse y las competencias necesarias. No obstante, es un trabajo en equipo, donde hay que tener en claro los roles que cumple cada uno y los tiempos que tiene cada uno, los tiempos de trabajo, las horas de trabajo que dedica al proyecto o a los proyectos, etc. Y la diferencia con un trabajo individual de una sola persona, tal vez Teresa te puede decir algo de cuando tomó el curso de Minimal Computing, donde había momentos en los que tenía que trabajar sola. Trabajar solo en un proyecto de humanidades digitales implica muchas veces llegar a límites propios, ¿no? Donde hay un conocimiento o desconocimiento del código con el que se está trabajando. Uno tiene que saber muy bien, digamos, sus conocimientos para poder empezar el proyecto y terminarlo si está solo y no tiene, digamos, un apoyo, digamos, desde el lado de las ciencias de la información o lo informático y también, por ejemplo, a la hora de preservar ese proyecto, etcétera. Mi recomendación, si ustedes van a trabajar solos, es que piensen en recursos, tiempo y en sus conocimientos, ¿no? Si todo eso está, me parece muy bien. Si eso algo no está, lo ideal es generar un equipo de trabajo que pueda colaborar aportando desde distintos lugares. ¿Querías decir algo, Teresa? Bueno, sí, en el proyecto este que tú mencionas, el curso, fue como combinado. La parte de marcaje sí la tuve que trabajar sola, de un texto en español, porque uno de los compañeros desertó, bueno, por razones que no recuerdo, pero también de las compañeras de la Universidad de Maryland, sobre todo hubo una que trabajó mucho la parte técnica. Entonces fue como esa combinación. Al final creo que todo proyecto necesita al menos 2, 3 personas. Solo creo que es imposible. Y además en ese curso, no sé si recuerdas, yo tuve muchos problemas técnicos de obsolescencia y también me quedé como, bueno, a medias porque, bueno, muchas cosas me las perdí justo porque mis máquinas no funcionaban, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, es casi imposible hacer no es como el ejercicio de redactar o de escribir un artículo, que ese es un ejercicio individual creativo. Humanidades digitales, lo poco que yo he visto y aprendido es que es más un trabajo en equipo. Que incluso tú dices, hay que cambiar de pensar como en los cuerpos colegiados humanistas tradicionales a pensar en un laboratorio. Y eso cuesta mucho trabajo en las universidades. Y en las dimensiones, ¿no? Un laboratorio, un equipo de investigación nunca tiene la misma cantidad de gente en un lugar y en otro, en un proyecto o en otro. Entonces, creo que el proyecto tiene que amoldarse a los conocimientos y a la cantidad digamos, de personas que estén en ese momento trabajando en el proyecto de investigación y a cuánto tiempo, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto no siempre todas las personas están trabajando, digamos, en relación de dependencia, algunos son colaboradores, otros son voluntarios, entonces no siempre está la misma carga de trabajo para todo el mundo. Eso creo que es muchas veces lo más complejo para hacer proyectos, ¿no? Organizarse con el otro, pensar en los tiempos, en las competencias que uno tiene, el otro no tiene, esto que decía Teresa, ¿no? Bueno, yo hacía esto, pero sabía que había alguien que a lo mejor manejaba la parte técnica más que yo, entonces nos complementábamos. Para los humanistas esto es todo un desafío, porque estamos muy acostumbrados históricamente a trabajar individualmente, a producir de forma individual. De hecho, no hasta hace mucho tiempo los trabajos, digamos, firmados de a dos o de a tres en las humanidades hasta eran mirados de una forma extraña, ¿no? Esta cuestión de la autoría colectiva en las humanidades entró muy tarde, tarde en el siglo XX. Entonces, pensemos que los cambios están ahora, o sea, y lo que pasa en la academia, ¿no? Los cambios tardan mucho en producirse. Entonces, es todo un cambio de paradigma para nosotros, pero sí me gustaría dejar eso en claro, ¿no? Que no hay una fórmula mágica.
para hacer esto. Creo que también es importante pensar, como les decía en un principio, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo este proyecto y para quiénes? ¿No? Entonces, el proyecto debe tener sentido para, digamos, no solamente para nosotros, sino, bueno, ver también, o por más de que yo tenga muchas ganas de, no sé, por ejemplo en Argentina, hacer una edición digital de, voy a poner el Martín Fierro, ¿no? Bueno, si ya hay 3, ¿para qué voy a hacer otra? ¿No? Tal vez es eso, ¿no? Ver para qué estamos haciendo este proyecto, para quiénes podrían ser nuestros lectores en línea del proyecto que vamos a desarrollar. Creo que todas esas preguntas son muy válidas. No sé, Alan, si pude contestar tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Creo que ya es momento que nos despidamos. Y nada, decirles otra vez gracias y que nos estamos viendo por el foro. Y si no, estamos conversando de forma privada en algún momento. Mucha suerte con los ejercicios, con el ejercicio final y con el resto de los módulos. Me van a ver por aquí seguido también todas las semanas. Hasta prontito. Que sigan muy bien. Gracias. Hasta luego, buena Chao, tarde. Teresa. Adiós, Alan. Adiós.